A Rodrigo le pasa lo que a mí, que esa vaina de medir 1,5 metros. Yo me sentí reivindicado. Le tenemos el mismo miedo a los atriles, ¿o no? Muchas gracias a todos por acompañarnos, a los amigos de los medios de comunicación. Hoy es un día muy importante y muy satisfactorio para Bogotá y para mí en lo personal como ciudadana y como alcaldesa de Bogotá. Hoy celebramos en Bogotá una cumbre de paz territorial de mandatarios y mandatarias locales, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras y gobernadores, que en diferentes escenarios, y hoy lo reiteramos, hemos expresado nuestro compromiso con la construcción de paz territorial en Colombia. Implementar los acuerdos de paz para que las presentes y futuras generaciones podamos disfrutar de un país con inclusión, de un país con respeto a la vida, a la controversia legítima, a los derechos y deberes establecidos en nuestra Constitución, es para mí un propósito de vida y para Bogotá un compromiso de toda su ciudadanía. Bogotá ha respaldado de múltiples maneras, en múltiples ocasiones, su ciudadanía, su respaldo a la construcción de paz en Colombia. Lo ha hecho en múltiples marchas, lo ha hecho en su votación en las urnas, en diferentes instancias y procesos, y lo refrenda hoy a través de su primera mujer alcaldesa, puesto que tengo hoy el honor de representar y por eso tengo el honor de tener la vocería de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En conjunto con la plataforma ciudadana Defendamos la Paz, decidimos organizar esta cumbre territorial por la paz, para refrendar el compromiso de los mandatarios y mandatarias electos después de la firma del acuerdo de paz. En el 2019 son las primeras elecciones locales realizadas en Colombia después de la firma de los acuerdos de paz y después de estos 3 años de avance, 4 ya, de avances en la construcción de paz. Decidimos convocar en esta cumbre no solamente a quienes compartimos una misma visión sobre los acuerdos de paz, sobre su implementación, sino también a aquellos con quienes tenemos una controversia legítima y respetuosa sobre cómo implementar los acuerdos. Le agradecemos profundamente al consejero presidencial Emilio Archila, que nos acompañó en esta cumbre de paz territorial, que presentó la visión del gobierno nacional sobre cómo nos invita a construir paz territorial, a través de qué lineamientos y políticas. En mi caso, como alcaldesa mayor de Bogotá, he refrendado nuestro propósito de contribuir a la construcción de paz territorial con 2 tipos de políticas y herramientas. De un lado, herramientas de paz para la implementación de los acuerdos, y hemos propuesto 2 caminos muy concretos que liderará Bogotá Región. La implementación de un PEDET rural por iniciativa nuestra, del gobierno de Bogotá, en nuestra localidad rural más emblemática, la localidad de Sumapaz, y también la implementación de un PEDET urbano en nuestra frontera urbana más emblemática en materia de las dolorosas secuelas de lo que fue el conflicto armado en Colombia, pero también de las oportunidades de esperanza, de inclusión, de cumplimiento de los acuerdos de paz, que es la frontera entre Bogotá y el municipio vecino y hermano de Soacha. Allí en realidad hay fronteras administrativas, pero no hay fronteras de la vida. No hay fronteras de las dificultades, tampoco hay fronteras de las oportunidades. Yo he conversado con el señor alcalde de Soacha, el doctor Juan Carlos Aldarriega, y los 2 hemos acordado proponerle al gobierno nacional que hagamos este piloto de implementación de un PEDET urbano entre Soacha y Bogotá, pero en particular las localidades de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Usme, que constituyen esa frontera viva que tenemos con ese municipio. Y que por eso la vía de esos 2 PEDETs, uno rural, otro urbano, podamos servir de un piloto, de ejemplificar cómo se implementan en concreto los acuerdos de paz en un territorio, para honrar la memoria, para construir verdad, para satisfacer con respeto los derechos y deberes de las víctimas, también para construir mecanismos de reparación
y sobre todo garantías de no repetición. Pero de otro lado, Bogotá también quiere tener otro conjunto de herramientas en materia de reconciliación. Creemos, y lo hemos expresado hoy, que construir paz y construir reconciliación no es simplemente un tema de buenas maneras políticas, de superar la aguda y polarizada controversia política, de conversar. Es sobre todo acciones concretas que superen las desigualdades, las injusticias, los abusos, las brechas urbano-rurales, las brechas sociales y económicas que se presentan en nuestro territorio. No habrá paz y no habrá reconciliación en Bogotá y en Colombia sobre la base de que se mantenga o peor aún se profundice la desigualdad social, la injusticia social y económica que ha tenido Bogotá y Colombia. No habrá paz y reconciliación ni en Bogotá ni en Colombia si sigue creciendo las violencias contra las mujeres, las niñas, los niños en nuestros territorios. No habrá paz y reconciliación en Colombia si no hay inclusión real a las oportunidades para la vida de nuestros jóvenes y de las mujeres. No habrá paz y reconciliación en Colombia si no hacemos un compromiso real con nuestro planeta para adaptarnos y mitigar el cambio climático y para asegurarle a las presentes y futuras generaciones que sí tendrán un planeta en el que vivir, con desarrollo sostenible, con mitigación de los efectos ambientales, cambiando nuestros propios hábitos de vida. De manera que en ese sentido entendemos la reconciliación. La reconciliación no es cumplir los acuerdos de paz, la reconciliación es sobre todo cumplir la Constitución del 91, respetar la vida de todos los colombianos y colombianas, de los líderes sociales, de quienes se desmovilizaron, dejaron las armas y tenemos que honrar, así como ellos cumplieron su parte del compromiso, nosotros debemos cumplir los nuestros. Y el primero elemental es respetar su vida y controvertir en democracia, no con armas, no con violencia, sus ideas si es que no las compartimos. Reconciliarnos es entonces cumplir los derechos y deberes de la Constitución del 91 y construir paz territorial es entonces implementar los acuerdos de paz que celebró el Estado colombiano con las otras FARC en 2016. Y en ambos sentidos queremos contribuir, no solo en Bogotá región, sino por eso esta es una cumbre de mandatarios y mandatarias locales, porque han venido y han asistido decenas de delegados, de mandatarios de muchas otras ciudades capitales, de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de Villavicencio, nos acompaña su alcalde. También de muchos municipios, algunos municipios PEDET, que ya están establecidos en el marco de los acuerdos de paz como municipios prioritarios. Planadas, por ejemplo, estaba aquí. Nuestro buen amigo, el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Oscar López, nos acompaña también aquí. También de gobernaciones, de la gobernación de Sucre, de la gobernación del Valle, de la gobernación del Magdalena, de la gobernación del Meta, de la gobernación de Cundinamarca, de la gobernación de Boyacá, para solo mencionar algunas. Este compromiso que hemos expresado hoy no es solamente de Bogotá, no es solamente de Bogotá región, es un compromiso de la ciudadanía, de los nuevos mandatarios y mandatarias locales, electos por primera vez después de la firma del acuerdo de paz. Fuimos electos en el año pasado, en el 2019, y empezamos en este año. Y tenemos un tercer compromiso entre todos, y es incorporar el cumplimiento de los acuerdos de paz en nuestros planes de desarrollo. Estamos en la oportunidad y el tiempo de hacerlo, y esa es la manifestación concreta, porque si hablamos de paz, pero no incorporamos el cumplimiento de los acuerdos de paz en nuestros planes de desarrollo, pues entonces no será sino un deseo vacío. Ese es el plan de desarrollo donde ese compromiso se expresará en proyectos, en acciones y en inversiones que cumplen el propósito que hoy nos reúne. Hemos escuchado, como les decía, no solamente a lo largo de esta mañana, las visiones de cómo, las recomendaciones de cómo implementar los acuerdos, cómo construir paz y reconciliación del Gobierno Nacional, la visión que nosotros hemos ofrecido desde Bogotá, la visión que tiene la comunidad internacional. Nos ha acompañado el jefe de la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia por parte de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu. Hemos escuchado a los amigos de Defendamos la Paz, que han venido haciendo un trabajo muy valiente por defender los acuerdos, por rodear los acuerdos, por rodear al sistema de verdad,
justicia transicional, reparación y garantías de no repetición, para que pueda cumplir sus funciones. También a amigos de la sociedad civil, como por ejemplo, además de Defendamos la Paz, Viva la Ciudadanía y otras organizaciones sociales que nos han compartido esta caja de herramientas para la construcción de paz territorial en nuestros planes de desarrollo. Y por supuesto a muchas organizaciones, líderes, lideresas, formadores de opinión, etcétera, que nos acompañan hoy. Esta primera cumbre será la primera, pero no será la última. Mantener este propósito de, en medio de las legítimas diferencias que podemos tener con la visión y el cómo está implementando los acuerdos de paz el gobierno nacional, no nos impide ni a los mandatarios locales ni a los miembros de Defendamos la Paz reiterar nuestro propósito de encontrar los puntos en los que sí estamos de acuerdo y trabajar en ellos. No tenemos que tener unanimismos y consensos totales para poder avanzar en ciertos puntos que sí compartimos. La paz territorial es una de ellas. Podemos avanzar. Y desde aquí, desde la Alcaldía de Bogotá, desde esta Cumbre por la Paz, desde Defendamos la Paz, le hemos hecho hoy dos invitaciones muy simples y muy sinceras, sobre todo, al señor Presidente de la República, al Gobierno Nacional. La primera, que dejemos atrás las acciones que hubo en el pasado de tratar de desconocer o obstruir el funcionamiento del sistema de justicia transicional, verdad, reparación y garantías de no repetición que se creó en los acuerdos de paz. Vamos a lograr avanzar si reconocemos que ninguna institucionalidad será perfecta, pero que fue la que logramos acordar para doblar esa dolorosa página de la guerra y para darnos a todos garantías de incorporación en una nueva oportunidad de vida de paz. Celebramos los signos que ha habido desde el Gobierno Nacional, desde la Fiscalía General de la Nación, desde el nuevo Fiscal General de la Nación, de distanciarse un poco de ese propósito de poner en cuestión, de echar hacia atrás al sistema y más bien las manifestaciones que han hecho desde el Gobierno Nacional, el nuevo Fiscal General de la Nación, de respaldar y trabajar de la mano con el sistema para cumplir las metas de justicia transicional. Quisiéramos que esas señales positivas, pero un poco tácitas, fueran una manifestación expresa del Gobierno Nacional, que pudiéramos avanzar en esa dirección y que eso llevara a un par de resultados muy concretos, como lo manifestó Juan Fernando Cristo a lo largo de esta mañana, y es que no solamente se deje de cuestionar, de intentar devolver, de intentar deshacer en el Congreso el sistema, sino que por el contrario se avance en una de las iniciativas legales que están pendientes y esperamos cursen su propósito y su trámite, pronto, y es la de las curules de paz, las 16 curules de paz. Curules necesarias. Las víctimas de los municipios más afectados por el conflicto armado tienen derecho a tener una voz propia, no mediada por los partidos políticos, sino propia en el Congreso de la República. No solamente es que tienen derecho, es una mínima forma de reconocimiento, de inclusión, de paz con ellas, con lo mucho que sufrieron, sino que además esa presencia constante de esas 16 curules, que ojalá se pudieran elegir muy pronto, nos permitirá tener una comunicación más fluida entre los diferentes actores para implementar efectivamente los acuerdos de paz en los territorios. Así que, de un lado, celebramos las manifestaciones un poco tácitas, pero muy positivas, de dejar de cuestionar al sistema. Quisiéramos que eso fuera, ojalá, una manifestación expresa del señor presidente, para dar una señal contundente de que vamos a avanzar, no a retroceder, sino que invitamos al Congreso de la República, a la Corte Constitucional, al Gobierno Nacional, a que demos un paso hacia adelante, ya no solamente no cuestionando el sistema, sino sacando adelante esas 16 curules de paz. Y un tercer llamado,
que le hacemos con todo el afecto, con toda la sinceridad, con toda la genuina disposición de encontrar lo que nos une y no lo que nos separa, a que nos pongamos a sumar esfuerzos nacionales, territoriales, institucionales y ciudadanos para construir paz territorial, para incorporar el cumplimiento de los acuerdos de paz en los planes de desarrollo. Son tal vez los 3 principales llamados que hemos hecho en esta cumbre. Quiero por último agradecerle de nuevo al señor consejero Emilio Archila su presencia, como lo hemos destacado a lo largo de esta mañana en esta cumbre, es una manifestación de confianza de él en nosotros como mandatarios locales, de él como vocero del Gobierno Nacional en ciudadanía organizada, como en plataformas como Defendamos la Paz, de que en medio de las diferencias no tenemos que estar de acuerdo en todo, de hecho no estamos de acuerdo en toda la visión de implementación de los acuerdos de paz que está haciendo el Gobierno Nacional, pero no es necesario el unanimismo, ni de ellos con nosotros, ni de nosotros con ellos, para poder avanzar en respetar y en dejar funcionar el sistema de justicia transicional, para poder avanzar en la implementación territorial de los acuerdos de paz y para poder avanzar con las 16 curules de paz. Podemos estar por lo menos de acuerdo en eso, tal vez en muchas otras cosas no, pero en eso sí. Quisiera por último decir que como ciudadana y como alcaldesa de Bogotá, me complace recibir hoy en su calidad de ciudadano a Rodrigo y poderle decir Rodrigo en su condición de ciudadano, de padre de familia, me alegra además que haya venido con su hijo, que está comprometido como ciudadano que es hoy con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Qué bueno poder hacer este tipo de eventos, qué bueno poder encontrarnos no solo sin armas, sino con los espíritus desarmados y con el propósito de construir paz juntos. Después de muchas controversias, yo he sido y fui una muy dura crítica de lo que fueron las FARC en Colombia, en nuestra historia. Quienes conocen mi trayectoria saben de mis posiciones críticas, muy duras en su momento, condenando el uso de las armas, condenando el uso de la violencia. Pero así como fui de vehemente en condenar a las FARC, en condenar el uso de la violencia, hoy, con toda la pasión, con todo el compromiso, con toda la humildad, digo, bienvenidos como ciudadanos a que construyamos la paz en Bogotá y en Colombia. De eso se trata la paz. No se trata de querernos, no se trata de estar de acuerdo en todo, no se trata de unanimismos. Se trata del medio de diferencias, de controversias legítimas, poder encontrar, en este caso, 3 puntos que nos puedan unir para avanzar en la construcción de paz. Así que a los mandatarios, a las mandatarias locales, a los funcionarios públicos que se han hecho presentes, a los ciudadanos, a iniciativas como Defendamos la Paz, mil gracias por acompañarnos en esta cumbre y por transmitirle este mensaje al Gobierno Nacional, a la ciudadanía, de que encontremos por lo menos estos 3 puntos en los que podamos avanzar. En Sumapaz, es decir, son como una especie de zona veredal con población civil. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cómo le explicamos a la gente qué es lo que va a pasar en ese territorio? Un PDET es un plan de desarrollo con enfoque territorial, eso es un PDET. Ese instrumento de planes de desarrollo con enfoque territorial se previó en los acuerdos de paz como un instrumento para ejecutarse en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado con las FARC y por la pobreza. Se seleccionaron esos 170 municipios y se previó justamente que para cerrar sus brechas rurales, sus brechas económicas, sus brechas sociales, sus brechas étnicas, son municipios que viven como en el siglo XIX. Muchos no tienen infraestructura, no tienen acceso a justicia, todavía tienen condiciones muy precarias de vida. Entonces, los planes de desarrollo con enfoque territorial se previeron para esos 170 municipios, con el fin de cerrar las brechas sociales, económicas y territoriales, construir ciudadanía, Estado y oportunidades de inclusión económica. Lo que nosotros hoy estamos proponiendo es que creemos que ese instrumento, el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, no solo debe aplicarse en esos 170 municipios, sino que también podemos hacer una aplicación
en municipios no PEDET. Bogotá no es un municipio PEDET, por fortuna. Pero por iniciativa nuestra, no porque los acuerdos de paz hayan escogido a Bogotá, sino por iniciativa nuestra, podemos coger a Sumapaz, una localidad rural que no cumple todos los requisitos de ser un municipio PEDET, no lo será, por fortuna no fue tan afectada por el conflicto armado como otros municipios. Pero lo que sí podemos hacer es implementar ese plan de desarrollo con enfoque territorial en Sumapaz. Y ese plan, por ejemplo, tiene metas concretas. Tratar de ejecutar, por ejemplo, en la ruralidad de Sumapaz, la reforma rural integral que previeron los acuerdos de paz. Que los campesinos y campesinas de Sumapaz tengan la titularidad de sus tierras, tengan acceso a instrumentos de desarrollo productivo, tengan acceso a oportunidades de inclusión económica, de mejor venta de sus productos en la ciudad capital y en el resto de las localidades. Un propósito de los PEDET y de los acuerdos de paz, por ejemplo, es reducir y eliminar la pobreza extrema rural. Bueno, nosotros podemos acoger ese indicador y herramientas para implementarlo en la localidad de Sumapaz. Ahora bien, en Soacha, entre Soacha y la frontera con Bogotá, que es una frontera urbana, también queremos implementar un plan de desarrollo con enfoque territorial en un ámbito urbano por iniciativa de Bogotá y Soacha, que cumpla otros propósitos que estaban en los acuerdos de paz. Por ejemplo, cumplirle a las víctimas, a su reincorporación efectiva, social, económica, a las oportunidades y a las garantías de no repetición. Otros tipos de componentes que aplican dentro de los acuerdos de paz a entornos urbanos y que lo hagamos de nuevo, insisto, por iniciativa de los gobiernos locales, pero con la anuencia y siguiendo las directrices de la política pública de paz establecidas en los acuerdos y en el gobierno nacional. A eso nos referimos con PEDETs. Hacer un PEDET es hacer un plan de desarrollo con enfoque territorial para garantizar los derechos de verdad, justicia, de reparación y de no repetición. 170 municipios fueron escogidos para eso, perfecto, y no vamos a competir con los recursos que les asigne el gobierno nacional, por supuesto, al contrario, que ellos tengan todos los recursos, nosotros pondremos más que esos recursos desde lo local. Pero creemos francamente, entre Bogotá y Soacha tenemos casi 1 millón de víctimas que llegaron a Bogotá y a Soacha buscando oportunidades. Creemos que esta es otra manera de ver también la paz, que las ciudades nos tomemos en serio la aplicación de los acuerdos y creemos que es a través de esos dos mecanismos. Fabio Cruz de Todelar. Y también de la emisora de Jorge Barón. Alcaldesa, buenos días, invitados. Hay un tema que es con complemento también, dice el gobierno nacional pide a nuevos mandatarios locales y regionales incluir en sus planes de desarrollo territorial lineamientos para superar pobreza. Y aquí mientras estamos en la rueda de prensa, justamente un exedil de la localidad 20 de Sumapaz dice qué se está haciendo o qué se debe hacer para garantizar el desarrollo del campo, donde la guerra no permitió el desarrollo de la infraestructura, la producción agrícola y la educación de los campesinos. Y me dicen, ¿cuándo va a ser esa reunión también en la localidad 20? Alcaldesa, gracias. Va a ser el 29 de febrero. Esto es con acciones, como lo hemos dicho siempre. Hay que pasar de las palabras a los hechos. El próximo 29 de febrero, sábado 29 de febrero, iremos a la localidad de Sumapaz, no solamente yo como alcaldesa de ese territorio, sino que vamos a ir con los 6 gobernadores de la región central. Será la primera reunión de la RAPE, de la región central. Hemos acordado hacerla en la localidad de Sumapaz. Estará el gobernador de Cundinamarca, de Meta, de Boyacá, de Tolima y también el gobernador del Huila, que quiere vincularse a la RAPE, aunque aún formalmente no hace parte de ella. Esperamos que estén también los alcaldes de las ciudades capitales de esos 5 departamentos. Y allí vamos, por un lado, a refrendar que la RAPE como región central, esos 5 departamentos y Bogotá Distrito Capital, acordamos como parte de los propósitos de la RAPE ejecutar estas acciones de inclusión de paz territorial, pero también trabajar en desarrollo sostenible y en protección del medio ambiente. 3 temas iniciales que nos unen profundamente y el lanzamiento, digamos, de esos 3 propósitos, de las políticas, de las acciones que vamos a ejecutar los 6, en mi caso, en particular en Sumapaz, las anunciaremos y empezaremos a ejecutar el próximo sábado 29 de febrero en Sumapaz.
que los recursos para la implementación de los acuerdos pues se están perdiendo, se están enredando. ¿Esta implementación de los PEDET se haría con recursos netamente del distrito o cómo se adelantaría esta intención de estos PEDET? Estos PEDETs se van a financiar con recursos locales, insisto, no se trata de que ahora nosotros vayamos a quitarle recursos destinados a los 170 municipios PEDET, al contrario, lo que nosotros queremos es agregar más recursos locales. Sabemos y agradecemos mucho que hay algunos recursos de cooperación internacional que también quisieran apoyar la implementación de estos PEDETs y le hemos propuesto al Gobierno Nacional que nos amplíe el cupo solamente en un instrumento financiero nacional que nos gustaría poder usar, y es que se amplíe el cupo de obras por impuestos, para que además del cupo que ya está previsto para los 170 municipios PEDET, pueda haber un cupo adicional que por ese mecanismo podamos usar tanto en Bogotá, en Sumapaz y en Soacha. Kenneth Torres de Blue Radio. Alcaldesa, muy buenos días. La pregunta es, ¿cuántas personas piensan beneficiar ustedes con esta RAPE? Aproximadamente usted dice que hay 1 millón de víctimas. ¿Podrían ser superior o únicamente va a estar aquí en Bogotá, Bosa, en esas localidades, perdón, Bosa, Sumapaz y Kennedy, no, sino Ciudad Bolívar, fue la que dijo, ¿sí? ¿Cómo sería ese funcionamiento? ¿Van a tener una casa? ¿Qué va a poder hacer la gente para llegar a estos puntos? Lo que vamos a hacer es ofrecer servicios concretos, programas adicionales, a los que ya tiene la Alcaldía de Soacha o la Alcaldía de Bogotá. Nosotros tenemos programas de educación, tenemos programas de salud, tenemos programas de atención y servicios de atención a las víctimas. Además de todo eso que ya tenemos, queremos formular un plan de desarrollo específico para Bogotá-Soacha en esa frontera que tenemos Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, esa frontera urbana que tenemos con Soacha, y en Sumapaz, incorporar un componente adicional que se llame Plan de Desarrollo con enfoque para la paz territorial. E incorporar allí acciones específicas de memoria, de reconciliación, de inclusión productiva para las víctimas, de garantías de no repetición, acciones e inversiones adicionales a las que ya tenemos en las alcaldías, incluso para las víctimas. Eso no es que vamos a decir, no le vamos a cambiar de etiqueta, yo en eso quiero ser muy clara, no es que ahora a lo que ya hacíamos le vamos a llamar PEDET, no. Vamos a seguir haciendo todo lo que ya hacíamos para inclusión social y productiva, todo lo que ya hacíamos para las víctimas. Y además de eso, tendremos nuevas inversiones en un plan de desarrollo con enfoque territorial para la paz territorial, con acciones específicas rurales en Sumapaz e inversiones específicas rurales en Sumapaz y urbanas en esas 3 localidades de Bogotá y Soacha. Municipios a nivel de Colombia. Entonces sería esa una parte, y para el doctor pues que queda un vacío de cuando manifiesta en el auditorio de que no estaba de acuerdo con algunos programas del gobierno, pues sí me gustaría que de pronto nos aclarara eso, porque la verdad dejó mucha inquietud en ese sentido. En el caso de Cundinamarca, con el señor gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, primero, él está de acuerdo en que hagamos este PEDET urbano, con Soacha en particular, que es el municipio, digamos, más habitado de Cundinamarca. Pero también, él siempre ha insistido, y yo estoy absolutamente comprometida con eso, que cuando hagamos trabajo conjunto con Cundinamarca tengamos en cuenta a los 116 municipios de Cundinamarca. En este momento estamos trabajando en una iniciativa muy concreta que digamos que podría ser parte de este PEDET que vamos a hacer con Soacha, no solo para que aplique en Soacha, sino en toda Cundinamarca, y es un PEDET de abastecimiento y seguridad alimentaria entre Cundinamarca y Bogotá. Muy en concreto, consiste en que podamos comprar por medio de compras públicas directamente a los campesinos de Cundinamarca para pagarles a ellos un precio más justo por sus productos, eliminar el costo de intermediación que hay y a su vez llegar con precios más justos para las familias en Bogotá. De Cundinamarca y Boyacá viene prácticamente el grueso de alimentos que consumimos en Bogotá. No hay un problema de compra, ya se compra, pero no siempre se compra al precio más justo para el campesino de Cundinamarca ni al precio más asequible para la familia de Bogotá. De manera que esa es una iniciativa concreta que involucra no solamente a Soacha,
sino a los 116 municipios de Cundinamarca y que hace parte de este trabajo de paz territorial que vamos a hacer con el departamento. Bueno, no, muy buenos días. Aprovecho la pregunta primero para, al igual que lo hizo la alcaldesa, celebrar que el consejero Emilio Archila nos haya acompañado en la mañana de hoy. Miren, eso es muy importante. Tal vez ustedes lo vieron ahí y no lo dimensionamos, pero tal vez es la primera vez que un funcionario del gobierno nacional escucha a la plataforma Defendamos la Paz en torno a la implementación del acuerdo de paz. Y eso no es de poca monta cuando entendemos que en la plataforma, además de todas las organizaciones sociales, dirigentes políticos, estamos quienes negociamos el acuerdo de paz, tanto por parte del Estado colombiano como por parte de las FARC. Yo creo que puede ser el comienzo de un diálogo fructífero, como lo dijo también la alcaldesa. Segundo, agradecerle a Claudia López la convocatoria de hoy. Yo creo que muestra un liderazgo comprometido no solamente con Bogotá, sino con la paz en toda Colombia. A mí me tocó ser ministro del Interior para la implementación del acuerdo de paz cuando Claudia López era senadora. Y qué bueno hoy estar acá. Ese acuerdo de paz abrió la democracia colombiana. Ese acuerdo de paz que ella apoyó, con críticas también, no estaba de acuerdo en todo y nos dio peleas en algunos temas, pero que lo apoyó con total compromiso y convicción, es lo que hoy permite un cambio democrático en Colombia y apertura de espacios aún sin que hayamos podido hacer la reforma política que estaba contemplado en el acuerdo. Lo que yo creo que el hecho de hoy es muy importante. Y finalmente, si me pongo a contarle todo lo que no estuve de acuerdo con Archila, me da pena con la alcaldesa que tiene una agenda durante todo el día. Por eso yo lo resumí que no estaba de acuerdo en casi nada de lo que había dicho, porque el gobierno se ha equivocado en el mensaje que le está mandando al país en torno a su compromiso de paz. Más allá de cifras, más allá de implementación de algunos puntos, hay una obsesión por cambiar la historia, por cambiar la narrativa, por cambiar el lenguaje, y eso no le hace bien a la consolidación de la paz. Y por eso, de lo más importante de hoy, además de la cumbre territorial, además de algo que quiero complementar de la alcaldesa, hoy se constituyó la red de alcaldes y gobernadores, la red de implementación territorial del acuerdo. Lo más importante, y yo quiero dejar hoy claro, es la invitación. Ya la alcaldesa lo dije yo en el auditorio, lo quiero reiterar ante ustedes. Acabemos con una polarización absurda, inútil, que nada le conviene a los colombianos en torno al acuerdo de paz. El acuerdo de paz ya está ahí, las instituciones están ahí, ya nadie lo va a modificar, la Corte Constitucional lo ha dicho una y mil veces. Entonces, ¿cuál es la invitación concreta que le hacemos al presidente Duque hoy? Estamos invitando al presidente Duque como Defendamos la Paz, y lo hizo la alcaldesa como alcaldesa de Bogotá. Estamos listos, con la mejor voluntad, con el mejor ánimo, con el mayor compromiso por la unión de los colombianos en torno a superar la violencia, y en eso interpretamos a todo Defendamos la Paz, incluidas a los integrantes del partido de las FARC. Estamos listos a sentarnos con el gobierno nacional. Entendemos que no todo se puede implementar, entendemos que hay unos temas que a ellos definitivamente no les gustan, pero que nos digan qué es lo que quieren implementar. Mire, les digo, por ejemplo, en lo que podemos estar de acuerdo. Yo estoy convencido que el gobierno nacional está legítimamente preocupado por los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC. Nadie puede estar tranquilo con eso, pero el gobierno no aplica los acuerdos para proteger la vida de ellos. Sentémonos a mirar cómo lo hacemos. Estamos de acuerdo en todos los temas de implementación de la paz territorial, como decía la alcaldesa, en profundizar lo de los PEDETs, en hacer una reincorporación efectiva a los integrantes de la FARC, en la protección de la vida de los líderes sociales. La invitación y la actitud de Defendamos la Paz es: estamos listos para sentarnos a conversar
definir de aquí al año 2022, que es el gobierno del presidente Duque, cuáles son las prioridades del gobierno para la implementación y acompañarlos en esas prioridades. Ellos ganaron las elecciones, nosotros no pretendemos imponerles cuál es el tipo de implementación, pero si hay un acuerdo que hay que respetar, prioricemos eso, que ellos nos digan qué quieren y estamos listos nosotros, con lo que significa la plataforma Defendamos la Paz, a acompañar al gobierno en esa implementación y a decirle a los colombianos que el gobierno, registramos con satisfacción que el gobierno efectivamente está comprometido con la implementación de la paz. Diana Giraldo, de CMI. Buenos días para todos. Alcaldesa, la gente en Bogotá no está muy familiarizada con las zonas PEDETs. Por eso quiero preguntarle, primero para que me precisen, ¿cuánto puede ser el presupuesto que ustedes estiman destinar para financiar las dos zonas, tanto en Sumapaz como en la frontera con Soacha? Y la segunda pregunta es, ¿solo habrá espacio para las víctimas o también proyectos productivos para reincorporados e incluso para que puedan purgar o pagar sus penas en esas zonas? El PEDET no es una zona, el PEDET es un instrumento, es un plan de desarrollo adicional al plan de desarrollo de Bogotá, incorporado dentro de él. Las inversiones específicas que vamos a hacer las plantearemos cuando demos a conocer el plan de desarrollo de Bogotá. Eso de hecho va a ocurrir la próxima semana, el 28 de febrero. Daremos a conocer la primera versión del plan de desarrollo de Bogotá y dentro de esa versión del plan vendrá incorporado el componente de planes de desarrollo con enfoque territorial. Uno rural para Sumapaz y otro urbano en la frontera con Soacha. Ahora bien, ¿qué tipo de acciones va a incorporar? Ya me referí, digamos, a algunos ejemplos. Por supuesto, debe haber, y ese es nuestro propósito, contribuir con inversiones adicionales para la inclusión social y productiva de las víctimas, que está tal vez lo más desafiante. Bogotá cumple hoy con la ayuda humanitaria a las víctimas, que está establecida en la Ley 1448. Pero no queremos quedarnos ahí, no queremos quedarnos en el asistencialismo humanitario que previó la ley. Queremos dar un paso más allá y avanzar en inclusión social y inclusión productiva. ¿Quiénes podrán beneficiarse de esos programas adicionales de inclusión social y productiva? Primero, cualquier ciudadano y ciudadana de Sumapaz, cualquiera. Todos son campesinos. Ese es justamente el acuerdo. Tal vez una de las dificultades que ha habido en la legitimidad ciudadana de los acuerdos de paz es que se percibe que es para beneficiar solamente a los excombatientes. Nosotros queremos justamente retomar el rumbo y el espíritu con el que realmente fueron hechos. Los PEDET no son para beneficiar exclusivamente a los excombatientes, no son para beneficiar exclusivamente a las víctimas del conflicto, son para incorporar al conjunto de la ciudadanía, al ciudadano de a pie, que espera que la paz también sea con él, también sea con ella, que también le traiga oportunidades de igualdad social, de igualdad económica, de futuro para sus hijos. Ese es justamente el espíritu de los acuerdos que tal vez se perdió un poco en el camino, que la paz no es para beneficiar a quienes dejaron las armas o a quienes fueron afectados por ellas. La paz es para reconciliarse con todos los colombianos, con todas las colombianas, para ofrecerles oportunidades de inclusión a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que nunca tomaron las armas, que tal vez nunca fueron directas víctimas de esas armas, pero que están esperando que la paz también signifique mejoras para su vida, para su familia, para sus hijos, oportunidades de empleo, de educación. Ese es justamente el espíritu que tenían los acuerdos, insisto, tal vez en la narrativa o en la ejecución esa perspectiva se fue perdiendo un poco y es la que queremos retomar en el caso del PEDET que haremos rural en Sumapaz y el que haremos urbano con Soacha. La idea es que ambos arranquen al tiempo, queremos discutirlo, esta es una propuesta que hacemos desde Bogotá con todo el amor y con toda la convicción, pero vamos a ir justamente el 29 de febrero a Sumapaz para exponer esta iniciativa, para escuchar a los ciudadanos y ciudadanas de Sumapaz, a ver ellos cómo se lo imaginan, cómo los beneficiaría más. El 28 de febrero empieza la etapa de deliberación y participación pública de todos los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá sobre el plan de desarrollo que va a proponer la alcaldía. Tendremos todo marzo y todo abril, haremos encuentros ciudadanos en todas las localidades, obviamente también en Sumapaz. De hecho, vamos a empezar por Sumapaz. El 28 se entrega al Consejo Territorial de Planeación la propuesta de plan de desarrollo de Bogotá. Y el 29 el primer encuentro ciudadano será en Sumapaz.
explicándole no solamente esta propuesta, sino además otras que queremos hacer con la RAPE, por ejemplo, de naturaleza ambiental. De manera que arranca la propuesta del gobierno de Bogotá, pero tendremos todo marzo y todo abril para escuchar a los ciudadanos y ciudadanas sobre cómo implementamos las diferentes propuestas del Plan de Desarrollo de Bogotá, incluido esta propuesta de PEDET rural en Sumapaz y también la propuesta de PEDET urbano con Soacha. Infraestructura va a estar en cabeza de la Secretaría de Gobierno, de Convivencia. ¿Cómo pretenden hacer todo el desarrollo de estos PEDET? Lo hará toda la Alcaldía de Bogotá. El PEDET no es solamente un instrumento para la Consejería de Víctimas, vuelvo e insisto. Los PEDETs que vamos a hacer, uno rural y otro urbano, es para hacer la paz con la ciudadanía, con toda la ciudadanía, para que los ciudadanos sepan, sientan con hechos reales, con acciones concretas, que la paz también los beneficia a ellos, que la paz no es un tema solamente de reincorporados que se desmovilizaron y desarmaron o solamente de víctimas que fueron afectados por esos desmovilizados, sino de todos los ciudadanos. Que la paz también y la reconciliación también es un nuevo contrato social con los ciudadanos de Bogotá, en particular con los ciudadanos rurales más humildes, que tienen cifras de pobreza, por ejemplo, 4 veces más altas. La pobreza extrema en la localidad de Sumapaz es 20%, mientras que en el promedio de Bogotá es 4%. 5 veces más alta es la pobreza extrema en la localidad rural de Sumapaz que el promedio de Bogotá. La paz también es que nos comprometamos con acciones específicas, inversiones específicas para que de aquí al 2030, aquí nos pasa como lo reconoce el doctor Juan Fernando Cristo a nivel nacional, por mucha voluntad que uno tenga, no va a poder cumplir el conjunto de los acuerdos de paz en 3 años o 4. Pero tenemos que avanzar. Al 2024 no vamos a haber eliminado la pobreza extrema rural, que es el propósito del acuerdo de paz. Pero al 2030 sí. Al 2030 es un plazo razonable para proponernos que la pobreza extrema rural de Sumapaz tenga al menos el mismo promedio de la ciudad, en vez de ser 5 veces superior. ¿Me explico? Ese tipo de indicadores y por lo tanto ese no puede ser un propósito de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, ese tiene que ser un propósito del conjunto de las instituciones de la Alcaldía de Bogotá. Y es así como todas las instituciones de la alcaldía invierten para ejecutar el plan de desarrollo de Bogotá, todas las instituciones de la alcaldía invertirán en su respectivo componente para ejecutar el PEDET rural y el PEDET urbano en Bogotá. Yo no voy a desarrollar una competencia contra la política de paz del gobierno nacional. Eso no tiene sentido. Diferencias ya las hay. Controversias, ya hay muchas. Mi invitación en este tema, como en todos los temas, en movilidad, en seguridad, también en paz, es a que escojamos con el gobierno nacional lo que nos une, no lo que nos divide. Yo no estoy de acuerdo en cómo el gobierno nacional plantea, por ejemplo, la política de sustitución de cultivos ilícitos, para darte un ejemplo. No estoy de acuerdo. Me parece que es más de lo mismo, que está probado no funcionar, no en este gobierno, en este y en el anterior y en el anterior y en cambio en el anterior también. Pero eso no me compete a mí. ¿Sí? No hay cultivos ilícitos en Bogotá, por fortuna. Hay otros desafíos de seguridad, ese no. En eso no estoy de acuerdo. Podría dedicarme a una controversia política con el señor presidente de la República sobre ese punto con el que no estoy de acuerdo. No lo voy a hacer, no es mi tarea, no es mi rol, no es mi papel, no es lo que resulta útil ni para Bogotá ni para Colombia. En cambio, estoy plenamente de acuerdo con él en que la paz no solamente debe ser con los reincorporados, no solamente debe ser con las víctimas, sino que tiene que ser con toda la ciudadanía, que tiene que ser con legalidad, que tiene que ser con inclusión social y productiva. Bueno, entonces más bien trabajemos en eso, que sí estamos de acuerdo, y hagamos unas acciones concretas en Sumapaz y en la frontera con Bogotá y Soacha. Insisto, esta iniciativa no la estamos haciendo para hacer una especie de paz en Bogotá que compita con la paz que está tratando de hacer el gobierno nacional, es una sola. Yo me ciño, me someto, me guío
por la política de paz nacional, de paz con legalidad. No nos vamos a salir de ese marco. No nos vamos a salir de ese marco. Lo que vamos a hacer es territorializar en Sumapaz y en la frontera de Bogotá con Soacha ese marco y esa política de paz. Oscar Sevillano, de Confidencial. Alcaldesa, buenos días. Usted ha dicho ya en reiteradas ocasiones que la paz es para toda la ciudadanía y que los planes que piensan implementar con el municipio de Soacha va para toda la ciudadanía. Pero quisiera que me precisara o que nos precisara si esto incluye también a las personas y desmovilizados que hicieron parte de la Ley de Justicia y Paz y que sienten que les han incumplido. Eso incluye a todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en esa frontera y en Soacha, a todos, sin etiquetas. Unos son desmovilizados de un proceso, otros son desmovilizados de otro proceso, otros son víctimas de cualquiera de esos desmovilizados y otros son ciudadanos afortunados que no fueron ni armados ni afectados. ¿Qué los une a todos? ¿Qué condición las une y los une? La de ciudadanos habitantes de esos territorios que merecen tener un ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales y en particular de oportunidades de inclusión social y productiva. En esa condición serán afectados, por supuesto, serán invitados y incluidos en este programa. Por supuesto, como nos lo ordena la ley, la Constitución, pero sobre todo la ética, con un reconocimiento de las particularidades y diferencias que afectaron a las víctimas o de las necesidades que tienen los reincorporados. Hoy, en territorios de Colombia, ser víctima, ser reclamante de tierras, ser líder social o ser reincorporado de un proceso de desmovilización, automáticamente determina que está en mayor riesgo de vida. No reconocer esa realidad, pues sería no contribuir a la construcción de paz. Entonces nosotros reconocemos esas diferencias, reconocemos esas diferentes poblaciones, pero desde nuestra óptica territorial lo que haremos es desarrollar los programas de desarrollo con enfoque territorial para el conjunto de la ciudadanía, para que cualquier bogotano o bogotana que está en esas localidades de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Usme, de Sumapaz, de Soacha, sepa que la paz también es con ellos, con los ciudadanos de a pie, que la paz también es oportunidades para su familia, que la paz y la reconciliación, como lo mencioné hoy, paz es implementación territorial de los acuerdos de paz, reconciliación es ejecución de un nuevo contrato social. Así lo vemos nosotros en Bogotá, que le dé oportunidades de inclusión a toda la población y a toda la ciudadanía. Y en esos dos componentes, paz y reconciliación, vamos a desarrollar nuestra política. Hace la última pregunta Fabián Forero. Sí, alcaldesa, a todos, muy buenos días, alcaldesa, varias preguntas. La primera tiene que ver con el tema de los camioneros. ¿Ustedes piensan abrir la puerta para modificar ese decreto 840? Se lo pregunto porque los camioneros, los volqueteros no tienen muchas ganas de irse de las zonas donde están. La segunda pregunta tiene que ver con un amotinamiento que hubo anoche hacia las 9 de la noche en uno de los centros del bienestar familiar en el norte de Bogotá, en el centro de Bogotá, perdón. Y la última pregunta es para Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, en este momento está el expresidente Samper en la JEP, tiene que ver con el tema de la paz. Él está dando una declaración histórica sobre el proceso 8000. Usted estuvo pues en esa campaña. ¿Usted qué opinión le merece esa declaración del expresidente Samper? Sobre el amotinamiento de anoche lo lamentamos mucho, es una institución que no es de la Alcaldía de Bogotá, sino del ICBF, y hubo efectivamente un amotinamiento, hubo 3 heridos, acudió la policía, acudieron los bomberos porque se presentó un incendio, en menos de una hora, por fortuna, la conflagración fue sofocada, el incendio se detuvo, por lo menos 4 personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales para ser atendidas por heridas, por fortuna nadie perdió la vida, no fue nada en extremo grave, y aunque inicialmente 18 de los jóvenes que estaban en ese centro de protección salieron del centro, 17 de ellos retornaron, solamente uno no retornó al centro, pero pues lamentamos mucho la situación, insisto, no es una institución de la alcaldía, sino del ICBF, pero tanto los bomberos como la policía atendieron oportunamente la emergencia y en el transcurso de una hora, hora y media se pudo contener y las personas 4 que resultaron levemente heridas también fueron atendidas en centros asistenciales. Sobre el tema de los camioneros,
Yo quiero volver a reiterar que nosotros no tenemos ninguna controversia con los camioneros, sino con la contaminación del aire. No es con los camioneros, es con el uso de vehículos tan viejos, de más de 20 años, que ni siquiera pueden usar el biodiesel un poco menos contaminante que se ha venido produciendo en los últimos años. Es obligación, no es una obligación local, es obligación del gobierno nacional y del sector transportador hacer la debida chatarrización y reemplazo de esa flota tan antigua y tan contaminante. Así como es obligación del gobierno nacional y el local hacer la chatarrización y reemplazo de la flota muy vieja y contaminante del transporte masivo. El gobierno nacional y el gobierno de Bogotá ha cumplido su parte. Estamos construyendo con billonarias inversiones la red de metro regional para Bogotá región. Estamos renovando el 70% de la flota contaminante que tenía Transmilenio y el SITP, que era la flota más contaminante. Eso va a permitir que todo el sistema de transporte masivo, Transmilenio, SITP, zonales, que no son el factor que más contribuye a la contaminación del aire. Todos esos sumados contribuyen un 20% a la contaminación del aire en Bogotá. En cambio, el transporte de carga contribuye el doble, el 40% a la contaminación de Bogotá. Fruto de esa contaminación de industria, de flota de transporte público y de flota de transporte de carga, fruto de esa contaminación ambiental, de esos tres factores, se mueren al año 2.000 personas en Bogotá. 2.000 personas, 2.000 seres humanos se mueren al año en Bogotá por enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación del aire. La salud de los bogotanos es un derecho y no se negocia. Todos tenemos la obligación de contribuir. Aquí no estamos buscando culpables, pero sí acciones y compromisos responsables. Para que no sigamos como si nada estuviera pasando. No puede ser que 2.000 personas al año, casi 400 de ellas niños, se mueran por una causa prevenible que podemos prevenir con acciones y simplemente decidamos no tomar esas acciones y permitir que se sigan muriendo. Bogotá, en este momento, nuestra secretaria de Medio Ambiente está cerrando industrias contaminantes. Lo hemos hecho en el perímetro en el que se declaró emergencia ambiental y estamos incrementando los controles en otras zonas de la ciudad, porque simplemente no podemos continuar ad infinitum con chimeneas contaminantes que no adoptan, cuando ya existen instrumentos y tecnologías menos contaminantes. Por eso estamos pagando una porción de nuestros impuestos enorme, enorme. Cada bogotano y bogotana está como rompiendo el marranito literalmente, para poder pagar impuestos, para que podamos renovar la flota del SITP y de Transmilenio. En un 70% quedará renovada en los próximos 3 años. Pero necesitamos que el tercer componente, que es carga, también haga su parte de la tarea. Y su parte de la tarea es que el gobierno nacional y el sector transportador use, porque es que el gobierno nacional ha creado los mecanismos para facilitar esa chatarrización y renovación de flota. El gobierno nacional tiene líneas de crédito especial con Balcoldex. El gobierno nacional tiene garantías para acceder a esos créditos. El gobierno nacional exceptuó del IVA a quienes hagan renovación de flota. El gobierno nacional ha dispuesto los instrumentos, pero necesitamos que el sector transportador de carga los use y adopte un cronograma de renovación de la flota de carga. Sabemos que eso no se puede hacer en un mes ni en un año, pero que nos digan un cronograma concreto, serio, de renovación de la flota de carga. El problema de la contaminación del aire no es un problema de horarios, es un problema de dejar de quemar gasolina y diésel contaminante en vehículos de más de 20 años. Y esa que es la solución de fondo, es la solución que se debe adoptar. Nosotros hemos estado acompañando y seguiremos acompañando a los camioneros en los diálogos que tienen que tener, no con nosotros, sino con el gobierno nacional, para que se adopte ese compromiso de chatarrización y renovación de la flota. Esa es la solución de fondo, esa es la única solución. Eso es como si yo dijera en Bogotá, no, pues el SITP contamina mucho, los buses más viejos de Transmilenio contaminan mucho, pero solamente les vamos a poner unos horarios. No, no les vamos a poner unos horarios, los vamos a sacar de circulación
a los viejos buses del SITP y de Transmilenio. Vamos a renovar esa flota, o por metro o por buses más limpios. En el caso de los camioneros, lo que estamos diciendo es que renueven la flota. Se tiene que hacer eso. Yo quiero rogarles, esto no es capricho, no es terquedad, es que la vida y salud de los bogotanos no la vamos a seguir sacrificando. Este es un tema para el que nos eligieron en serio y vamos a tomar decisiones en serio. Los días que nos tome acompañar a los camioneros en el diálogo que tienen con el gobierno nacional, allá estaremos, los días que nos tome, hasta que haya una solución real y concreta de renovación de la flota de carga. Ahora sí. Totalmente de acuerdo con la alcaldesa en ese tema. El acuerdo de paz creó el sistema de justicia transicional. La Comisión de la Verdad, que entre otras cosas, tenemos que empezar a evaluar seriamente si podría ser además un punto de acuerdo con el gobierno nacional, si ampliamos el plazo de la Comisión de la Verdad. Tal vez se cometió la ingenuidad y la equivocación en el acuerdo de darle un plazo solo de 3 años a su tarea. Ya estamos a casi un año nomás de que se venza la tarea y hay mucha tarea por hacer. El padre de GRU viene cumpliendo una función ejemplar, la verdad, con un liderazgo moral y muy importante para el país. Y dentro de eso, precisamente me enteré hoy por los medios de esa declaración. Ojalá la declaración salga bien y contribuya al esclarecimiento no solamente del proceso, sino también del magnicidio de Álvaro Gómez, que creo que fue lo que anunciaron por los medios, que eran los 2 propósitos de la audiencia, que ojalá toda la dirigencia política del país acudiera al llamado de la Comisión de la Verdad. Yo quiero terminar, porque entiendo que es la última pregunta, destacando algo muy importante de lo que ha dicho Claudia López del compromiso de Bogotá con el acuerdo de paz. Estos 2 PDs, que vi que hay muchas preguntas de PD, me llamó mucho la atención la pregunta, y lo digo con todo el cariño y afecto por los periodistas, alguno de ustedes lo dijo, explíquenos qué es eso, porque no tenemos ni idea aquí en Bogotá de los PDs a nivel nacional. Esa es la brecha que tenemos que cerrar. Aquí en Bogotá, mucho habitante de la localidad, de las localidades de Engativá, de Kennedy, de Suba, de Usaquén, a veces piensan que ese tema de la paz es por allá un problema de una gente en las regiones, cuando es un problema de toda Colombia. Yo creo que el liderazgo de Claudia López para hacer entender eso a los bogotanos va a ser muy importante. ¿Y qué tiene de importante este tema de los PDs y este anuncio? Tanto el de Sumapaz como el de la frontera de Soacha con Bogotá, para complementar lo que dijo la alcaldesa, un componente de participación ciudadana. Los 16 PDs que se formularon en Colombia, todos surgieron de la base, de la organización social, de la ciudadanía. Yo creo que en Bogotá nunca a la gente de esas localidades, mucho menos a la de Sumapaz, se le va a dar la oportunidad, como se le va a dar ahora con los PDs, siguiendo la metodología del acuerdo de paz y de lo que se hizo con los 16 PDs, de que se construya un plan de desarrollo para Soacha, y hay que insistir mucho en eso. Eso no es un plan para los excombatientes de las FARC ni para las víctimas, para la gente de esas zonas que participen y definan en Soacha, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Usme, en Sumapaz, hacia el futuro, hacia el año 2030, porque el PD no terminaría con la alcaldía de Claudia López, hacia el año 2030, que definan esos habitantes hacia dónde, cuál es la prioridad en el desarrollo económico y social de sus localidades para su gente. Yo creo que eso es fundamental y felicitaciones, alcaldesa, por esa iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.